Salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Queer, que no es un nuevo episodio, que es el final de la temporada. ¿Cómo es esto de fuerte? Pensábamos que el verano nunca iba a llegar, pero siempre llega, de momento. No sé si de repente mañana habrá un apocalipsis y no llegará. Espero que no sea así. ¿Yo qué voy a deciros? Pues que estoy muy contento, que ha sido un año muy bonito, que hemos aprendido un montón de cosas, que hemos tenido un montón de conversaciones súper chulas aquí. Y siempre es como difícil encontrar cuál es el punto o en qué momento vamos a terminar. Y este final ha sucedido de una forma muy natural. ¿Por qué? Pues que esta personita que me acompaña aquí, Charlie, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Pues me mandaste un mensaje para hablar un poco de la labor que hacéis con los campamentos que montáis, que ahora hablaremos de ellos. Y llevamos ya bastante tiempo como queriendo hablar de infancias trans, pero no sabíamos bien cómo hacerlo, a través de qué forma, formato, fórmula, personas y demás, ¿no? Porque esto de la infancia siempre es un poco como tricky y también hay que cuidarlo, ¿no? Un montón. Mm. Y dije, pues perfecto, Charlie es perfecto para esto, lo vamos a entender súper bien, va a ser un programa súper bonito, vamos a pensar en cosas positivas, pese a que nos quieren vender que el mundo se va a la mierda, hay gente increíble haciendo cosas bellísimas. Y Charlie es una de estas personas. Me decías que estabas un poco nervioso, ¿no? Sí. Pero tienes una mirada muy potente tú, Charlie. O sea, también yo voy a estar nervioso. O sea, ¿cómo estás? Bien, tengo ganas de hablar de esto y me hace mucha ilusión estar aquí. Qué guay, qué Mm. guay. Pues a mí me hace mucha ilusión que estés. Charlie Herroz, para quien no te conozca, eres monitor de campamentos. Y en tus redes nos sorprendes con un montón de cosas. Hablas de tu transición, recitas poemas y lo haces todo de una forma como muy carismática, yo creo. A mí me gusta mucho, o sea, yo cuando te descubrí pues a través de alguno de los poemas que escribes y, y me gusta mucho esta forma como de conectar con el arte y de trascender cosas que nos pasan o que nos ocurren o que nos suceden o procesos en los que estamos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue para ti de repente como grabarte y leer cosas tuyas tan personales? Pues es que yo estaba muy triste y era como lo único que me gustaba hacer escribir y como también la única manera que sentía que tenía de expresarme en ese momento. También como que hacer pedagogía todo el rato a la gente de lo que era Sí. ser trans y así. Era un rollo, pero a veces como que si de repente subía algo y la peña veía como que estaba sufriendo, que para mí era importante, hablaba desde un lugar como más emocional, como que la gente de mi entorno se calmaba y entendía y como otras personas que estaban pasando por lo mismo también como que me acompañaban. Entonces me sentía como que era una forma de expresarme en la que sí que funcionaba. Qué guay. Mm. Sí, yo creo que pasa mucho también aquí, yo creo, ¿no? Que como cuando hablamos desde un lugar como más personal, de repente como que hay algo que conecta humanamente con las personas que nos escuchan o aquí cuando estamos entre la gente que nos sentamos aquí y se desbloquean cosas, ¿no? Pero tú es verdad que con el tema de las redes has vivido como, no lo hemos hablado nunca, ¿no? Pero como has vivido diferentes momentos en plan de sí, no, me apetece, me voy, me quedo, no sé qué. ¿Cómo estás Mm. en el universo redes? Bueno, es que como que siento que es muy hostil y Mm, además es como que pienso que se hace más desde la militancia o desde otros entornos, en mi caso concreto, que desde redes. ujú. Entonces a veces lo hago porque pues me gusta un poco de validación, Claro, ¿a quién no? como sí, pero como que luego si a la mínima que hay como mucho odio o alguien me amenaza de muerte o me insulta o tal y me afecta mínimamente a mi momento vital, digo, buah, pues me lo desinstalo. Entonces así, a veces vuelvo y a veces digo, no, esto es una tontería, es como un juego de ego y no aporto nada como la sociedad desde aquí. Ujú. Prefiero pues estar en colectivos o estar con mis amigues y luego otras veces digo, pues me apetece subir una foto, subir una poesía, a ver si hay suerte, como, pero... mm, Es que es complicado, ¿no? En plan de, en el mundo en el que vivimos ahora, porque por otro lado, si tú quieres como que un mensaje llegue,
tienes como la vía o de un lugar como más tradicional, ¿no? Como de un, pues es un espacio más, pues un medio de comunicación, o las redes. Pero claro, las redes tienen todo el rato como este doble juego de la validación, pero por otro lado que llego a la gente, pero por otro lado, ¿qué hago? ¿Qué mierdas hago aquí que no estoy en la calle con mis amigues o tomándome algo, ¿no? O sea, es Mm. como un conflicto constante, ¿no? Sí, total. Además, como yo empecé siendo menor de edad, para mí era guay porque yo había buscado mucho en redes como una persona transmasculina, no binaria, y recuerdo que di con Chela Mann, que es una artista de Estados Unidos, Ujú. y como que es no binario, utiliza pronombres masculinos y neutros. Dije como, anda, que esto existe, me renta vivir así, como pues ya me quiero quedar en la vida porque veo que hay una vida posible. Claro, Entonces dije, buah, pues voy a subirlo yo también, pero es verdad que ahora no sé si es como tan necesario, como hay más peña haciendo cosas, pero sí que pienso que si estás en un pueblo o estás en un entorno en el que no ves a nadie como tú, de repente que te salga un reels de alguien y decir como, pues así la verdad que sí que me quedo, da un poco de como de esperanza. esperanza, ¿no? De Mm, esta cosa de, ay, hay otra persona, me siento identificada, identificada, ¿no? Y mm, de repente es como que siento que mi forma de estar en el mundo es posible, es factible y no solamente eso, sino que encima es como algo a celebrar, que yo creo que es como sí, lo bonito total. que tiene a veces el tema de las redes cuando compartes esto, ¿no? Me gusta que empieces a hablar de esto porque hoy hablamos precisamente de este proceso, ¿no? De infancia hacia adultez, en este momento en el que pues te cuestionas un montón de cosas, ¿no? De hecho, me gustaba mucho cuando hablábamos el otro día que en la descripción del Instagram de lo de la DISI, ¿no? De vuestros campamentos, decíais que son campamentos para personas trans, para personas no binarias y para personas en cuestionamiento, que me parece chulísimo esto, ¿no? De cómo incluir con naturalidad el hecho de que todo humano, toda persona humana no para de cuestionarse todo el rato, ¿no? Y que ese cuestionamiento es una cosa que debería estar como naturalizada y sin embargo cuando la lees incluso en escrito, como que llama mucho la atención, ¿no? Al menos a mí, vamos. Sí, el cuestionamiento. Sí. Pues como que el cuestionamiento me parece súper importante y abrir el espacio a ese momento de duda, Ujú. porque creo que también es el más vulnerable. Como todavía no te puedes nombrar, entonces no tienes la etiqueta desde la que defenderte, no tienes como desde dónde hacer comunidad, pero estás pensando como que no eres de un sitio, no eres de otro, que estás en medio y que luego al final todos estamos en cuestionamiento todo el rato, nos agarramos a una etiqueta para sobrevivir, pero que yo que sé que en el fondo pues nadie es una identidad de género. Claro. O sea, como que es un constructo social y nos encontramos para respirar. Ujú. Pero me parece que cuestionarse y poder hacerlo de manera segura es súper guay. Mm. Eres perfecto. Tú. Eh, te iba a decir, claro, aquí estamos como llegando al verano, ¿no? Que es como esta época, por un lado muy bonita y por otro lado como muy tensa para toda la gente queer, ¿no? Que Mm. entra ahí el tema de los cuerpos, los veranos, los lugares, los espacios comunes, las piscinas, los vestuarios y demás. Me pregunto, cuando tú piensas en tus veranos mientras estabas creciendo, ¿cómo, cómo fueron para ti? ¿Cómo fue para ti crecer en esos veranos? Total. La verdad es que tengo un vacío en mi cabeza en unos años, un poco de cómo eran los veranos, pero fatales. O sea, al principio guay, cuando todavía no me había dado cuenta de cómo la incomodidad que tenía con el género que me habían asignado al nacer, pero luego es verdad que el momento pecho, como me daba mucha ansiedad y no era porque yo en mi casa podía estar en tetas y no pasaba nada, pero como la mirada externa, Ujú. lo que se suponía, como elegir la ropa que llevaba y como eso a la gente le generaba como una falta de sintonía y me miraban más y me miraban raro. Entonces recuerdo con mucha angustia el momento de venir, además yo tengo asma, entonces recuerdo ahogarme Dios un mío. mazo. Sí. O sea, un agobio de la hostia, vamos. Sí, sí, sí. Además, como que era de estas personas que a veces no me lo quitaba para dormir, tal. Entonces, que no es recomendable, o sea, no hay que llevarlo más de 8 horas. No, no, claro. Pero es verdad que en ese momento era mi mejor opción. Bueno, Así esto que, habla mucho Rafa Afioco, que presenta el docu ahora dentro de poco. No sé si ya está o no está out. Ese cuerpo mío con Carolina Yuste y habla un poco de este proceso y hay mucho en relación al tema del binder, ¿no? Como esta cosa como que es opresora en sí misma, en su propio concepto es opresora, ¿no? Que para la gente que no sepa qué es lo que es un binder, ¿lo puedes explicar? pues A ver, un creo que la gente que escucha Sabora Queer, digo yo que lo sabrá, pero, total, pero pero por igual si de repente acaso. alguien no, claro. Es como un top muy ajustado que sirve para como aplanar un poco el pecho. Y entonces, bueno, se supone que si es de tu talla y está guay, no te tienen por qué
hacer un montón de daño. Pero es verdad como que tendemos a apretárnoslo lo más posible, llevarlo más tiempo igual del que... Pero bueno, sí es una relación rara la Rara, que claro, existe porque con el además es BMI. como, yo creo que hay tanta tensión, ¿no? En relación a la infancia y a lo trans, ¿no? Como este miedo constante que escuchamos en los medios de comunicación de, en plan de, los hormonas a los niños, no sé qué, no sé cuántos, les estás adoctrinando, no sé qué, que esto es un trabajo como que intentamos hacer mucho desde aquí todo el rato cuando vamos a todos los sitios y la gente que lo explique. Hace poco tuvimos a Elena Gutiérrez, por ejemplo, que ella es una psicoterapeuta trans que lo explica muy bien y cuando pregunta, ¿hemos tenido algún tipo de educación sexual y que esto aplica, ¿no? De identidad Total. y la gente dice, no, es como, sí, todo lo Ya. contrario, claro, la hemos tenido, pero muy sutil, constantemente, a través de muchas cosas como muy pequeñas, ¿no? Como es una mirada, como es un gesto de desaprobación, como me pasó el otro día que estaba yo en el aeropuerto y estaba esperando a una amiga, curiosamente trans, en la puerta del baño y una señora me mira y me dice, y me señala el símbolo de la puerta. Y yo, sí, 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 lo he visto. Para mujeres. Y yo, ¿y? O sea, Total. como esta obsesión todo el rato como de marcar y de diferenciar los Mm. espacios en relación a elementos tan tontos como es un símbolo, ¿no? De un baño, ¿no? Entonces como creciendo, qué movida, ¿no? El hecho de sentir que te están, pues eso, metiendo con calzador y obligando a ponerte cosas que no te apetece ponerte. Total. Y ya no es como que te pongas, o sea, porque yo ahora me pongo ropa como mucho más asociada a lo femenino que antes. Es como la mirada que conlleva que tú te lo pongas y como los pronombres que conllevan, Ujú, porque, jo, yo creo que hay mucha gente transmasculina que una vez le leen como necesita o como quiere que le lean, como que ya la ropa le da igual. Es como claro, a mí de peque me obligaban en el cole a llevar falda y para mí era súper traumático. Y ahora no me paro de poner faldas y me encanta. O claro. sea, como que también es que te dejen darle el significado que tú quieras a la ropa. Ujú. Pero sí, O sea, total. como hay un proceso también de adaptación interna y de conquista, que oye, cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, que estuvo Ian de la Rosa Ujú. con Iván y Hadum, ¿no? Pues hablábamos de... Y yo les preguntaba, claro, al ser tres personas, por ejemplo, en este caso, ¿cómo preferís que lo hagamos? ¿Preferís que hable en femenino? Yo como voy saltando todo el rato, ¿preferís que hable en todas, en femenino, en masculino, neutro? Dice, "Buah, pues yo me da exactamente igual, o sea, que salto de una cosa a otra, incluso a veces me hablo a mí mismo en femenino y ya digo, joder, pues todo lo que curra para esto tal, y ya como que da igual, ¿no? Porque cuando yo creo que hay un espacio conquistado, de repente Total. hay como más tranquilidad en eso. Tú, por ejemplo, ¿cómo te mueves en el rollo pronombres? Pues ahora me da más igual. Y como tampoco me siento muy cómodo cuando me leen como un hombre cis, porque no te Ujú, leen como un hombre trans nunca. claro, Entonces como, pues tampoco me sirve. Entonces si de repente alguien me trata en femenino marica, digo guay, pero luego es como si me están leyendo como un cis gay, pues tampoco me hace gracia porque no es lo que soy. Entonces, como nunca me van a leer, pues estoy bien confundiendo siempre y cuando no me genere violencia. El otro día una vecina, que es majísima, me dijo como guapa. Y yo dije, ay. Y dice, o guapo. Y yo, no, no, como quieras. Y dice, no, como quieras tú, porque da igual. Porque es como, pues así estoy genial con mi vecina de 80 años diciéndome, guapa, guapo, no sé qué. Pues eso me claro. parece guay. Sí, que en el momento en el que la otra persona se lo pregunte, ya es más que suficiente, en plan de ya está conseguido lo que tú quieres conseguir, ¿no? Que es Sí, como que no tengas que haber esta definición tan clara, ¿no? O que te confundan con un cis gay. claro, total. Ahora es del privilegio en el que si yo quiero que nadie por la calle me lea como trans y me agreda o lo que sea, pues tengo relativo cispassing. Pero antes es verdad que me daba muchísima angustia que usasen el femenino porque era como sé qué significa que me estás viendo trans y que eso puede conllevar una agresión, que no sé qué. Que mi vecina me vea trans, pues genial. Claro, Porque estoy en mi vecindario, pero si no me da yuyu no creo también. que esta mujer te vaya a hacer nada. No, no, es perfecta. Unas magdalenas o algo así en Sí. todo caso. ¿Tú cuando ibas al cole tenías estas cosas de los bailes de fin de curso y todo esto? Sí. ¿Sí? mm, ¿Cómo eran? Pues la verdad, Traumáticos. no, ¿Ah, a mí me no? encantaba bailar. Sí, ¿no? No, es que yo al principio como no tenía incomodidad con nada, hasta que ya luego me fueron poniendo límites por ese tipo de cosas, pero yo no tenía ningún problema en bailar con una falda o en llevar una falda, pero era como, si vas una falda entonces no puedes jugar al fútbol en el recreo. Entonces ya me jodía la falda. Claro. Pero no, lo recuerdo guay.
O sea, mi colegio era cristiano y era terrible. Pero esos bailes estaban muy bien. Sí, porque antes estábamos hablando de Dios y Dios no te cae tan bien. Bueno, ese Dios. Sí, o sea, Ese yo Dios. con Dios ningún problema, pero con el cristianismo, la estructura, las terapias de conversión y todo eso, la verdad que... Claro, estaba viendo el otro día, mm, ayer, un vídeo de Madonna, ¿no? No sé de qué momento, que ya decía lo de a la mierda la religión. Dice, arriba el amor, a la mierda la religión, ¿no? Como que el amor no separa, no discrimina, no diferencia, ¿no? Mientras que la religión trata como de ordenar, de calificar, de decir lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Mientras que el amor es una cosa como muchísimo más neutral, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, como que estamos todas en el mismo, en la misma bolsa, ¿no? Sí, total. O sea Estoy que... muy intensa hoy. No, está genial. Como que pienso que todos tenemos la necesidad de trascendencia, o casi todos. Gata Katana decía lo de déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. O sea, trascender queremos todo el mundo, pero que te marquen un camino con el bien, con el mal, con ese moralismo y con una estructura de poder misógina, homófoba, clasista, todo, pues claro, no creo que allí esté Dios como al final de ese camino, la Yo verdad. tampoco lo creo. ¿Qué has aprendido en todo este proceso tan religioso en tu educación? Porque claro, al final todos, ¿no? Yo, o sea, yo siempre he dicho, joder, pues yo mientras crecía, pues yo qué sé, mis padres tampoco son gente que vaya a misa ni que hayan ido a misa, pero sí que están casados, yo sí que he hecho la comunión, pero no he vivido en un entorno especialmente religioso. Y sin embargo, con el tiempo y con la terapia, sí he ido tomando conciencia de el efecto que ha tenido la religión, pese a que tú fueras a clase de religión y me da igual, me da igual, me da igual, ya, pero si te lo repiten muchas veces, algo se te queda, ¿no? Total. En tu Sí. caso, cómo lo has ido gestionando? Para mí fue muy traumático. O sea, yo de peque tenía un cuaderno amarillo que escribía todo el rato como voy a ir al infierno porque me gustan las mujeres, pero no me pueden gustar y voy a cambiar. Pero yo toda la noche pensaba que me iba a ir al infierno y yo intentaba ser hetero y no me salía. Y fue horrible y luego con el género igual era como ya pasarme el juego del pecado. Entonces yo tenía mucho miedo al pecado, mucho miedo al infierno, mucho miedo a hacer el mal, a todo eso. Sí. ¿Y en qué momento empezó a cambiar? Bueno, o sea, yo vivo en una familia que es cristiana, pero que me han respetado siempre mucho. Como las personas más cristianas son las que más me han respetado. Mi tío, Ujú. por ejemplo, es cura y es perfecto y cuando salí del armario me apoyó un montón. O sea, fue él quien me lo dijo. Como me preguntó, ¿qué tal con la iglesia? Y yo, bueno, regular. Y me dice, ¿por qué? Y yo, machismo, no sé qué, no sé cuánto, homofobia. Y se paró ahí y dice, vale, pero ¿y esto por qué? Y yo, ¿por qué no me parece bien? Y dice, ya, pero eres lesbiana. Y yo, sí. Y le pareció súper bien y me dijo lo que necesites para contárselo a tus padres, lo que sea. Y luego con el armario trans igual. Me dijo como, a ver, mi educación es muy distinta, no entiendo esto, pero voy a hacer por entenderlo y estoy aquí incondicionalmente y ya está, no necesito como entenderlo para legitimarlo. Ujú. Y siempre me ha respetado un montón, pero Claro. muchísimo. Y mi abuela igual me dijo, eres como los ángeles que no tienen sexo. Y ya está. O sea que... Es todo un proceso, ¿no? Yo creo que también con mi abuela, por ejemplo, que ya era muy religiosa, yo tenía como mucha pelea con esta situación y también, bueno, luego cuando ella se murió y demás, como que hizo mucho las paces con entender que era su forma de acceder a la espiritualidad, ¿no? En ese caso, ¿no? O sea, pues con la educación que había tenido y del lugar que había venido, pues en este caso el cristianismo era como su forma de poder acceder a esa espiritualidad, ¿no? Que a lo mejor ahora, pues, tenemos más información, hay otras escuelas, hay otras formas de ver el mundo, digamos. Y cuando trasciendes eso también, pues puedes entender a gente que a lo mejor es completamente diferente a ti, ¿no? Aunque sea como complicado en los tiempos que corren. Total. Y en ese sentido, ¿cómo han sido esos veranos de los que hemos venido hablando? ¿Cómo han ido cambiando? ¿O cómo has sentido que han ido cambiando tu relación con esos veranos que eran un poco más traumáticos o más difíciles hacia otros momentos como más felices? Pues yo cuando me hice la mastectomía, como que empecé a respirar. O sea, para mí, como el poder llevar una camiseta, no tener ansiedad, poder ir a la piscina, estar tranquilamente, poder entrar a un vestuario y que no me echasen, porque es que me echaban de los dos vestuarios. Entonces era como mazo de calma, o sea, siempre con la tensión en el cuerpo, de estoy en el Claro. vestuario de pavos con una cicatriz, ¿no? Alguna vez me han preguntado, ¿y eso de qué es? No sé qué, y yo, una operación, ya está.
pero Es que como tengo que el corazón dices, muy uff, grande. total. Sí, pero ahí mejoró y luego eso al principio fue súper guay. Pero luego también cuando hice amigues trans y Ujú. estaba con ellas, como que ya daba igual tener la mastectomía que no tenerla, o sea, no era ese el punto, era como somos raros todos, nos miran mal a todos y nos da igual. Porque como si tienes una voz que te está diciendo eres horrible y ya, pues te lo crees, pero si tienes una voz que te dice eres horrible y ves a la gente que quieres que le están diciendo lo mismo, es como horrible serás tú, o sea, qué pena que no veas que esto es perfecto y que es súper bonito. Entonces como que eso ha sido lo que hace que mis veranos sean chulísimos, Claro, lo que estar con empezó como a gente queer. cambiar, ¿no? Como yo creo que la conciencia de estar en el colectivo y el verte, pues eso, identificado con la persona que tienes enfrente, de repente ya casi que luchas más por esa otra persona que por ti, ¿no? Qué Sí, fuerte es eso, ¿eh? claro, pero como que es más fácil ver dignidad en Leotre que en un mismo cuando te han tratado mal y cuando toda la estructura te dice que estás mal. Pero querer es muy fácil, como que no sale así. Claro. Querernos tenemos más barreras. ¿Y cómo empezaste a generar como ese grupo de gente a tu alrededor? Pues me costó un montón. Al principio por redes sociales hablaba con gente y así. Sí que tenía amigas bolleras, pero trans no. Ujú. Y ya me vine a Madrid a vivir y había una amiga que había conocido en una asamblea como hacía unos años y hizo una obra de teatro que era teatro documento sobre el tema trans, se llama Gender Reveal Party Ujú. y la estaba dirigiendo Uga Montes, que es esta amiga. Entonces, pues nada, nos juntamos como todos les que ahora somos amigues y ya está. Y hablábamos de nuestra experiencia, hacíamos teatro, viajábamos que sí a un sitio a hacer el bolo a otro y ya, y dije, buah, total. Pero me costó 2 años porque me daba mucha vergüenza. O sea, yo me llevaba con ellas, pero iba a los planes y estaba como con el síndrome del impostor en plan. Este lugar es demasiado chulo para mí. Sí, pero... Capricornio, muy serio, ¿no? En plan de esto no va a ser para mí, esto no va a ser para mí. mm. Eres puro artista. Em, ¿Qué cosas crees que me gustaría plantearlo como en plan positivo? O sea, ¿qué cosas crees que has aprendido o que te ha permitido el hecho de pues, crecer como persona queer? Que a veces siento que muchas veces cuando éramos pequeños o pequeñas, veíamos la vida un poco como desde fuera, ¿no? No sé si te pasaba a ti, ¿no? Yo siempre me he sentido como muy aislado de todo el mundo, ¿no? Tampoco tenía muchos amigos. Y entonces siempre me he percibido como un observador de la vida, ¿no? Porque siempre estaba como observando lo que otra gente hacía porque no me sentía partícipe ni participaba de eso, ¿no? Entonces siento que hay una parte que en ese proceso pues seguramente me ha ayudado a hacer volar, como no podía ser de otra forma, ¿no? Como la creatividad, la imaginación, de imaginar un montón de cosas y de movidas, de machacarme mucho también, ¿no? Pero creo que la parte positiva quizá es esa, ¿no? En tu caso. Eh, yo creo que me siento con la libertad de expresarme como quiero, como que no me leo desde un cajón, que es como lo que veo que es el género. Entonces, Ujú. como que siento que he roto con eso y tanto la sensibilidad o como la expresión, siento que se amplía ahí y que también la vulnerabilidad y el haber sufrido ciertas violencias me hace también reconocerme como opresor en otro tipo de movidas, ¿no? Como el racismo o así. Entonces, como también me siento eh, afortunado, como, bueno, agradecido de haberme podido reconocer como oprimido y también como opresor, Ujú. como que abrir esa puerta, saber que la estructura es chunga, te permite también vivir con más honestidad y como tratar mejor a la gente y estar un poco más ubicado en el mundo. Entonces Ujú. agradezco haberme ubicado, que te puedes ubicar sin que te traten mal. Exacto. Pero bueno, ya que ha pasado, Pues creo venga. que es eso, sí, lo Sí más que eso ha guay. sido como positivo, ¿no? Sí, Y lo que decías, yo creo que la colectividad es como otro punto como muy importante, ¿no? En el momento en el que te ves como a través de otras personas que comparten cosas similares a las tuyas, pues como que eso ayuda mucho a tomar conciencia de lo que quieres, lo que no, de tus límites, de la exploración y demás, ¿no? Em, y claro, tú sí que has ido a campamentos de verano o a estos espacios antes de crear el tuyo propio, ¿no? O el vuestro propio. sí, el nuestro. Pues sí, he ido toda la vida, desde los 6 añitos hasta los 18, 19. Y yo me lo pasaba pipa. Es verdad que era como lo mejor del año, el verano, a veces iba a 3 campamentos en verano, de la parroquia, de los scouts, y me gustaba un montón. Entonces ahí disfrutaba muchísimo, hasta que luego ya como que salí del armario trans y en los de la parroquia, pues ya no, ya no. Me acuerdo una vez un cura en uno de esos campamentos me dijo como que si no me apetecía cambiar cosas,
que conocía alguna manera, que me veía como muy masculina, que no sé qué. Y como que era mucho... O sea, luego había otra gente que era muy guay, Ujú. pero eso daba un poco de susto. Pero luego en los scouts, En plan terapia súper de bien. conversión, Sí, ¿no? En sí. plan de guiñito, guiñito, que si ves que te sientes incómodo con este tema, yo te puedo llevar a un sitio que te van a ordenar las cosas, ¿no? Sí, no tanto, igual, como no sabes que te sientes incómoda con esto, pero realmente lo estás porque a ojos de Dios tal. Vale, 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 Porque es ok. que yo estaba chill siendo la más bollera del mundo Claro, y a a mí mí no se déjame me en veía paz. incómoda, claro. Claro, y de No, no, incómodo estarás tú, total. que por eso estás tan obsesionado, ¿no? Mm. Es verdad que, claro, yo creo que estos espacios, yo no he tenido esa experiencia, no he tenido muchos campamentos, yo creo que estaba aterrorizado de como estar como vinculado con otros niños en espacios en los que yo no tuviera un lugar donde esconderme, literalmente. Entonces como que no ha sido como un lugar cómodo y creo que para muchas personas queer pues no lo es, ¿no? Porque, joder, pues hay un montón de elementos, ¿no? Lo que decimos, una piscina o un río o una clase de gimnasia o un vestuario o unas habitaciones compartidas con gente que de repente, yo qué sé, pues que no tienes nada en común, ¿no? O que tu forma de empezar a como descubrirte no tiene nada que ver con la suya, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es tan importante la labor que hacéis, ¿no? Que también me gustaría que explicaras un poco el porqué de la DISI, ¿no? De montar algo así. Eh, Cuéntanos. ¿De Vale, dónde nace? genial. Ha Pues habido varias fases, además. sí, la DISI es una ASO que empezó como en septiembre de este año y que somos amigues que hemos ido a campamentos y que hemos sido monitores de campamentos. Entonces no había todavía ninguna De este curso, asociación. de este curso, ¿no? De este año, de este Ah, curso. no, Me total, encanta, claro, de este claro. año. Ya, es que yo vivo como en cursos, Sí, exacto. claro, Colegiales. sí, total. Entonces, como que no conocíamos ninguna asociación de personas trans que habían sido peques trans. Ujú. Bueno, que todas las personas que son trans han sido peques trans, no fuera del armario, ¿no? O al menos nosotros lo leíamos desde ahí. Claro. Entonces, como desde nuestra propia identidad poder compartir eso con infancias nos parecía bonito y que sí que había habido campas trans, pero como siempre había habido personas cis en la organización y como estructuras de asociaciones en las que también había peña cis, Ujú. entonces veíamos importante como hacer algo un poco más horizontal Claro. en ese sentido Ujú. y abrir un espacio a infancias. Entonces es un lugar al que vamos, bueno, vamos cambiando de sitio, pero vamos monis trans y peña trans, adolescentes y niñes, y básicamente es ocio. O sea, tampoco, a veces hacemos talleres de cosas un poco más serias, pero nos lo pasamos genial. Y entre ellas, pues hacen amigues, tienen discusiones de amigues, se enamoran, se enfadan porque estamos siendo autoridad aunque no queramos serlo. Claro. Entonces, pues básicamente es un espacio en el que ser y ser trans sale de la ecuación. Entonces es súper bonito. ¿Y cómo es un día? Un día en el campamento, Exacto. pues nos levantamos habiendo dormido poco los monitores, Claro. les niños probablemente también, porque aunque nos digan que se van a dormir, luego se quedan más rato. Y nada, pues vamos a desayunar, hacemos alguna actividad por la mañana, pues o una ruta, o un baile, o hacemos pulseras. Luego igual hacemos como alguna dinámica de hablar de qué tiene de bonito para nosotros ser trans, qué nos ha aportado. Entonces compartimos eso. De repente hay alguien que dice, nada. Y el resto como, no, bebé, pero eso es porque todavía no somos amigues, porque ya verás que sí, que eso es muy divertido, porque tal. Y luego nada, pues por la tarde igual un ratito de siesta, si quieren, que normalmente no. Y luego pues jugamos más a más juegos, a un taller de repente de antirracismo, que no hemos hecho muchos, la verdad estaría bien. Estaría bien. O un cineforum a la noche, Qué como guay. solemos hacer esas cosas, sí. ¿Y qué edades más o menos tiene la gente? Pues hemos hecho campas cuando antes los hacíamos con otras dos asociaciones de 8 años a 19. Ujú. Pero es que eso era un abanico un poco grande y a Claro, veces costaba. claro. Y el último campa fue de 13 a 18 Ujú. y fue súper guay. Mm. Esa hormona, nunca mejor dicho, ahí on fire, ¿no? O Total, sea, esa en plan hormona. de cómo se gestiona, ¿sabes? Genial. Esos momentos, genial, ¿no? O Sí, es que sea, son súper a favor, perfectos. en plan de súper bien. O sea, lo hacéis muy bien. Bueno, tú eres Capricornio, con lo cual organizado eres. Pero, o sea, en plan de el mando lo lleva aquí, lo llevas bien, ¿no? Pero vamos, que al final, o sea, como que son edades de, joder, que son como muchos cambios, ¿no? Y están como haciéndose un montón de preguntas.
Y supongo que debe ser precioso, ¿no? También para ti que no has podido acceder a esto mientras estabas en esos Mm, años, ¿no? De repente verlo, vivirlo a través de los ojos de ellos, ¿no? total. Es que además es bonito, somos amigues, entonces como que de repente les vemos interactuar y decimos, wow, ¿os imagináis nosotros en el cole, habernos conocido? Entonces, uy, perdón. Entonces es como súper mágico, como el poder verles jugar, disfrutar y poder disfrutar con ellos también y aprender, porque, jo, cuando creces en un entorno en el que puedes ser tú Ujú. y accedes a esos espacios de pequeño, como que a veces hablan de una manera o cuentan su experiencia de una manera que nosotros, por haber vivido la infancia en un entorno como cis o sin poder ser nosotros mismos, como que se nos abre una puerta también todo el Claro, rato. O sea, a mí me abren un montón de puertas y me ayudan a reconciliarme también con la niña que fui y es súper bonito. claro. Mm, Sí, como supongo que a veces les escuchas hablar, ¿no? Y que lo esté diciendo esa otra persona, de alguna forma hace como si tu niño interior lo estuviera diciendo, ¿no? Porque es como todo aquello que tú en ese momento a lo mejor no pudiste expresar, no tenías las palabras, ni existía el entorno, ni la conversación para poder hacerlo así, ¿no? Como algún mm. momento así de revelación que hayas vivido en estos campas. Sí, hay como dos. El primero fue el primer campamento, la primera noche. Estábamos haciendo un cineforum de un corto de un novillo de Lana Rosa, o sea, sin más. Ujú. Y entonces al final un niño levantó la mano y dijo de la nada a los monitores que estábamos ahí, vosotros que ya sois mayores, yo tenía 18 años, 19, no era Vale, mayor. Claro, controlo muchísimo. claro. eh, merece la pena vivir siendo trans porque yo ya no quiero. Yo estoy muy cansado y ya no quiero. Entonces me quedé así como, oh, wow, yo me he hecho también alguna vez esta pregunta. Claro, Y yo como, sí. Y entonces se levantaron el resto de peques y dijeron como, jo, nosotros a veces también lo hemos pensado, pero qué bien que nos hemos encontrado, ahora nos quedamos y que no, o sea, ¿cómo vamos a cuidarnos? Que no se vaya nadie. claro. Entonces luego ya se hicieron amiguitas, nos mandaban como fotos de, hemos quedado para dar un paseo por Chueca, no sé qué. Entonces eso fue súper guay. Sí, y luego una persona que vino que, bueno, su madre no se había enterado mucho de que iba al campamento. Entonces era una persona transmasculina, pero su madre la seguía tratando en femenino y así. Mm, Entonces nosotros como no quisimos corregir, era como no se lo estás diciendo a él directamente, pues ya está. pues vamos a dejarlo ahí estar. Sí, por lo menos durante el campamento. Entonces íbamos a ir al orgullo crítico y se enteró la madre y nos llamó en plan de, ¿pero dónde está mi hija? ¿Pero qué campamento es este? Pero no sé qué, porque claro, necesitamos una autorización. Claro, Y se claro. la habíamos pedido y no nos la daba, claro. Entonces sacó a esta persona del campamento, pero antes hizo una pancarta que ponía, a mi madre le decepciona a su hija, pero yo soy mi hijo, déjame en paz. Entonces fueron el resto de niñas al orgullo crítico con su pancarta, gritando, nuestro amigo y el nombre no ha podido venir porque algunas madres no nos dejan vivir. Y se les unió como toda la peña y fue súper increíble. O sea, yo recuerdo ese momento con la piel de gallina y como luego seguían pues hablando con esta persona, pero pues clandestinamente como ellos podían. Nosotros evidentemente pues ya nos tuvimos que desvincular. Pero, jo, que es como no se pudo tratar con sus pronombres y estaba en un entorno que no iba a cambiar porque tenía 12 años, o Claro. sea, le quedaba como mucho tiempo para poder salir de ahí, pero por lo menos como que sus amigos le defendieron, fueron a la mano y gritaron por él, entonces fue, Como muy emocionante, ¿no? También sí, supongo que para él sentirse visto, aunque en su casa no fuera así, mm, eh, pues es como algo que te da ese aliento para continuar. Y no sé, me pone un poco triste pensar en todo esto por pensar que es tan fácil, es que es facilísimo, total. que es tan fácil para la gente que puedan ser padres o que tengan sobrinos o gente que nos pueda escuchar, que formen parte de familias como amplias en la que haya pues niñes que potencialmente puedan ser queer. Em, joder, es que es tan fácil, es que no es nada difícil. Mm, Es que el que exista un espacio para poder escuchar a alguien y dejarle expresar es, no sé, los niños se preguntan las cosas de una forma tan natural que cuando lo explicas, tanto si es un niño trans como si es un niño cis,
Total. entender la transexualidad o entender esta cosa con el género es tan fácil, porque todo es un juego en la vida, ¿no? Como decimos aquí, que todo es una performance, el género es una performance. Total. Entonces, como ellos entienden perfectamente el juego desde muy pequeños. Entonces, si, si esto forma parte de otro más de los juegos que hay, todo se entiende perfectísimamente bien y la gente pues cambia en el momento en el que se cuestiona que no quiere ir por este lado o quiere ir por este otro, que quiere vestirse así o que quiere llamarse asá, y un niño como que lo entiende muy fácil, ¿no? Entonces como, ¿por qué esa obsesión tan exacerbada con controlar a la infancia? No lo sé. O sea, además que no es práctico porque yo sí que creo que en todes existe la opción de retransicionar. O sea, que no creo Claro. que nunca sea una de transición, ¿no? Pero Ujú. como que existe la posibilidad, tanto para la peña cis como para la peña trans, de en algún momento decir como, jo, esta identidad que creía que era la mía, pues ahora he descubierto que no. Claro. Entonces no pasa nada, pero como que el dolor de decir, vale, o sea, retransiciono, no tiene nada que ver con el dolor de intentar decir que tienes un nombre, que tienes unos pronombres y que no te escuchen. Entonces, como que lo que se sufre ahí, es como yo entiendo que igual los padres pueden tener miedo a que se esté equivocando su hija, pero es que de verdad, o sea, yo he escuchado a tantas niñas, tanto dolor que tienen dentro, que es como, deja que salga del armario, deja que se exprese, genera un espacio seguro para ella, respeta su decisión, escúchale, léete libros, vea recursos, haz lo que puedas, pero deja que tu hija sea, porque el dolor de decir, oye, por favor, llámame así y que no te escuchen es terrible, o sea, es de las peores cosas que, o sea, es a mí lo peor que me ha pasado en la vida, como el decir, tengo este nombre y que me digan no. Y sí, entonces creo que no tiene nada que ver con en algún momento, o sea, yo si en algún momento quiero volver a utilizar pronombres femeninos y no sé qué, pues ya está, o sea, a la gente que le importa. Claro, es que yo además digo, ¿y qué más da? Claro, ¿Y y qué que más da? Primero, ¿en qué se basa, no? Esto me refiero, o sea, es que ahora vivimos una epidemia en la que todo el mundo quiere transicionar y retransicionar y detransicionar y ir para adelante y para atrás. Y aún así, aunque así fuera, ¿cuál sería el problema? Me pregunto, si estamos constantemente cambiando y ahora en un mundo además, ¿no? Hace poco también con todo el rollo que ha habido con Nicki Minaj y demás, ¿no? Con toda cómo les responden a esta gente, ¿no? ¿Cómo se llama esto, no? Coño, con las operaciones que se hacen de reafirmación de género, ¿no? total. Eso no. Eso no se toca, ¿no? Eso es fantástico y eso está genial, Hmm, que una tía que tiene un culo planísimo tenga un culazo gigantesco, unas tetas enormes y no sé qué. Eso está súper ok y no pasa nada. Ahora, que quieras cambiar de género o que te quieras cambiar el nombre o que te quieras cambiar los pronombres es el problema más importante del universo. Y no los millonarios hijos de puta que nos gobiernan, ¿no? Entonces, como... hmm. Total. O sea, que vivan las plásticas, pero a mí también me jode muchísimo cuando de repente una mujer cis que se ha hecho un montón de operaciones para... Porque tiene disforia de género, en plan, tiene Efectivamente, disforia claro. con su género, Exacto, coja y me diga que me estoy mutilando, que no sé qué, es como, tía, déjame en paz, que exacto. hago lo que quiero con mi cuerpo para sobrevivir y para estar lo mejor posible. Ujú. Pero sí, total. Y que al final también yo creo que lo de transicionar es una movida como que es mentira, o sea, como que nadie de transiciona, volvemos a transicionar, pero que no se borra la decisión que has tomado, que has tenido unos motivos y que todos en la vida tomamos unas decisiones y luego otras, y es como que casi nadie retransiciona, pero que hay peña que lo hace y que es súper lícito Ujú. y que tampoco salen de la comunidad trans si no quieren. Claro. O sea, yo tengo amigas como que igual han vuelto a elegir otro género luego y siguen siéndoles más queers y jugando con los pronombres y... O sea, que no es como lo pintan las terfas o como lo pinta la gente de Hazte Oír, Ujú. que al final romper la barrera del género, no sé, es que también creo que tiene algo de positivo para las infancias y para todo el mundo, como el ser trans, es salirte de Totalmente, esa casilla, te da una totalmente. libertad y un... No sé, o sea, yo no querría tener una novia, una novia, un novio y como sentirme chico y la otra persona o sea, romper con el género para lo romántico, para la amistad, para los cuidados. Para lo sexual, para todo, a todos los Mm, niveles es como que abre y expande las posibilidades para que puedas habitar múltiples espacios, no solamente unos, ¿no? sí, sí, o sea, yo no sería cis si pudiese, o sea,
quitaría la violencia y todo eso, sí. Claro, exacto. Pero yo, el género me parece una mierda y Sinceramente, una puta mierda. sí, sí. Ujú. A veces la gente cis me da un poco de lástima, en plan, joder, tía, de verdad. Qué pena también haber estado siempre metida en esa casilla, en ese rol y no elegir tu identidad, sino como tener exactamente lo que te han dicho que tiene que ser y cómo tiene que ser. Sí. Porque puedes elegir tu identidad y ser cis, Ujú. pero porque te lo has cuestionado. Pero la peña que no se lo cuestiona a mí me da como... No me gustaría vivir así. Uf, temazo, temazo, temazo. Eh, bueno, y es verdad que para eso, para autodescubrirte y verte, pues estos espacios como en estos veranos y en estos campamentos son súper importantes, ¿no? Porque Mm, son los momentos en los que te exploras, pruebas cosas, te conoces y claro, es como algo que nos han robado tanto a la gente queer, ¿no? Que no hemos podido como interactuar ni siquiera desde nuestras infancias o adolescencias o preadolescencias con otras personas para ir descubriendo qué es lo que nos interesa sobre nosotras y sobre los demás, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis esto o cómo se vive esto en los campamentos, ¿no? Porque claro, como no hay referentes, ¿no? Siempre estamos acostumbradas a ver pues, lo de siempre, pues los niños con las novias con los niños, pero ¿qué pasa cuando eso no es así en las infancias o en las preadolescencias? Que hay como ese interés o ese amor o esa ilusión por alguien que no concuerda con lo que supuestamente tiene que ser. Qué Claro, bonito, ¿no? Me parece precioso. sí, es súper guay. A mí me encanta. Como siento que también te da una agencia sobre ti mismo el estar relacionándote románticamente o desde la amistad con una persona que vive tu misma disidencia, que vive tu misma opresión, que es como que ya no hay una jerarquía, una relación de poder. Ujú. Entonces cuando de repente pues una de ellas nos viene en plan, pues me he enamorado de esta chica y es la primera vez que me enamoro de alguien trans y jo, me gusta un montón, entonces también me pasa que ahora me creo más que a ella le pueda gustar porque sé que me conoce y sabe cómo soy y Claro. no es un problema. Ujú. Entonces eso es como muy guay. No sé, porque sí, no, yo creo que es una movida. Y como verles enamorándose, desenamorándose, haciéndose amigues, discutiendo, gestionando, teniendo asambleas en las habitaciones de cómo ha ido la noche anterior, porque me he hablado mucho y hemos estado mucha a otra y tal. Y es como, es que lo son todo, o sea, son Son perfectos. perfectas, absolutamente perfectas. Vamos, y eso suena como, tía, es que ayer hablaste mucho y tienes que estar un poquito más calladita, que no nos puedes robar tanto espacio, ¿no? Claro, y además como son súper neurodivertides, como pues somos casi toda la peña queer. Pues hijas, ¿eh? Claro, entonces es como que hay mucho de, joder, es que a mí me molesta el ruido y entonces como que hay una comunicación también y un respeto a las disidencias de otros tipos, como en concreto las neurodivergencias, es como bastante guay. Como de repente pues hay una persona con cascos, pues que estamos todo el campamento aplaudiendo así, no pasa nada. O de repente hay una persona que para regularse necesita hacer X cosa. Igual está súper acostumbrada a que le peguen por eso o que le Ujú, insulten por eso, es que aquí no cabe. O sea, es como ujú. no va a pasar. Como todos somos frikis, rares y nos han humillado, es como pues es que no Hay lo como esa vamos a hacer. sensación de empatía, ¿no? Con el otro y de decir, pues bueno, ¿por qué no va? O sea, es que, no sé, o sea, es que escucharte, supongo que la gente que nos esté escuchando, no sé qué pensará la gente, pero es como tan evidente, tan todo de cajón, tan Mm, todo de... Si es que nos hace a todos más felices estar en este mundo de esta forma, que total. dices, qué mal lo estamos haciendo para que esto no sea así, ¿no? Y para que no seamos como, para que no podamos encontrarnos en espacios y respetarnos simplemente con lo que la otra persona quiera, ¿no? Como esa obsesión, que eso supongo que nos pasa, ¿no? Y porque es una parte como muy educativa, de querer controlar todo el rato al otro, ¿no? Y también de protegerle, porque también supongo que pasará, ¿no? Y con las relaciones que tengáis con adres que lleven a los niños a los campamentos y demás, que a veces hay una cuestión también como de intentar proteger, ¿no? Cuando son tan peques, decir, jo, pues es que no quiero que pase por aquí, o que tenga esto, o que lo tenga claro. O sea, que a veces no es desde un lugar de machaque, sino que es de un lugar desde cuidado, ¿no? Sí, total. Pero también como que ahí entra súper en juego el adultocentrismo, como que nos han enseñado que sabemos más porque somos más adultos y como que tampoco nos paramos a reflexionar de, vale, igual sé más de algunas cosas, pero también he crecido en una estructura concreta que a lo Mm, mejor sé menos de otras. ujú. Y está Qué mejor bueno eso. llevar menos años vive. Ujú. Entonces es como que es muy bonito cuando de repente un EADRE dice, jo, pues yo para proteger a mi hija quería que no tomase testosterona porque tiene unos riesgos que tal y que cual. Y es como, vale, pero ahora está teniendo como otras hormonas. Vamos a ver cuáles son los riesgos reales. Claro. Venga, pues vamos a escucharle. Entonces escucha. Y es como, jo, a lo mejor es que el miedo que tenía
a lo que esto podía suponer socialmente y no sabía lo que estaba suponiendo para ti no estar en texto, por ejemplo. Ujú, O sea, como que cuando sean esas conversaciones es súper bonito, claro. pero que nos pasa a todos como que desde el paternalismo a veces intentamos proteger, Ujú. como que a mí también me pasa con infancia si no soy padre, o sea, que no me quiero imaginar. ¿Qué te ha pasado a ti? No, o sea, como ¿O que en ese sentido qué cosas has aprendido que te has visto? Ah, wow. Yo aquí súper moderna, enterada de tal. Y coño, hasta en esto me he dado cuenta de que he aprendido algo, ¿no? ya, pues sí, sí, a mí me pasa todo el rato. También es verdad que a mí me cuesta como reconocer que la otra peña tiene razón. Ah, sí. Sí, o sea, Cero Capricornio también. que nos pasa a todos, ¿no? Pero como justamente, A eh, todos no, ¿eh? Capricornio especialmente. sí, vale, pues a mí me pasa especialmente. No, es verdad, me cuesta. Y entonces, más si es como una persona que es una niña, como que siempre está esa sensación de superioridad, de no, Claro, pero yo sé, pero no sé qué. claro. Entonces sí que ha habido algún momento de, yo qué sé, que de repente se sienta una niña y te dice, jo, pues esta mediación que has hecho con mi madre contándole esto que me pasaba, me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera. Y es como, total, lo siento un montón, como podría haberte preguntado, podría haber sido como todo mucho más horizontal, podría, o yo qué sé, de repente un día estoy súper enfadada y es como, venga, recoge ya la habitación, no sé qué. Y a lo mejor estaban teniendo una gestión que estaban muy tristes. Claro. Entonces, como dar la oportunidad a de repente decir, pues puedo no tener razón y me pueden hacer intervenciones las niñas y decir, oye, para, porque estás muy nervioso hoy y es que nos estás hablando con una prisa que me estoy agobiando. Es como, total. Claro, y la gestión de la autoridad, ¿no? Porque claro, la Hmm, autoridad siempre se ha relacionado con una cosa como con figuras como muy, en general, masculinas, muy estrictas, o con, pues eso, con espacios como muy estrictos, y en lugares en los que se maneja, pues eso, adolescencia, que la adolescencia sabemos cómo está, pues eso, muy efervescente, pero tienes como que ordenar y coordinar cómo, o sea, cómo gestionas eso también, ¿no? claro. O sea, cómo gestionas la movida de que hay adolescentes que están muy efervescentes y hay un rollo de horizontalidad, pero a la vez hay una autoridad de decir, aquí hay una cierta jerarquía para que esto pueda funcionar, ¿no? ¿Cómo lo Total. hacéis eso? Claro, o sea, yo siento que no es tanto como de la etapa vital, sino como del contexto que tiene cada uno. Ajá, Como que son peña disidente, muchas veces están psiquiatrizadas, como que sufren muchas violencias, o pues son gente precaria, ¿no? Depende del contexto de cada uno. Entonces como que siento que desde ahí a veces hay momentos en los que igual nosotros tenemos que decidir por ellos y eso es autoridad. claro. Como pues igual no puedes hacer esto porque creemos que es malo para ti y es como igual en otro contexto en el que pues el Estado no fuese así, la ley no fuese así, la responsabilidad que tenemos sobre ellos no fuese así, pues a lo mejor podríamos tomar otro tipo de decisiones más asamblearias. Claro. Pero sí que hay momentos de poner límites desde la autoridad, Ujú. que a mí me jode, o sea, me gustaría no hacerlo. Pero bueno, o sea, como que asumimos que somos autoridad, así se lo comunicamos. Entonces siempre es como, si algo os parece mal, nos lo podéis decir. Vamos a intentar pasar antes los límites por una asamblea con vosotros y que estemos todos de acuerdo para luego poder decir no tranquilamente. Pero es verdad que hay veces que es como, pues amor, la verdad que no puedes, yo qué sé, Porque sí. irte al pueblo sole a dar un Claro. paseo porque te has sobreestimulado, porque tienes 10 años, o sea, te quedas en el campamento y Claro. meditamos juntos, ¿sabes? Pero entonces como ese tipo de cosas, pero ¿Cuánta gente hasta ahora ha utilizado o ha formado parte de estos campas? pues de la DISI fuimos como 30 peques y 4 monis. Y luego cuando hemos hecho otros campamentos, pues hemos ido siempre por ahí, como 30. Lo que pasa es que nos hemos ido moviendo por el estado, entonces pues han venido como distintos. Igual en total ya hay 100 peques o así. Hoy nos acompañan dos vocecitas preciosas de dos personas que han vivido esto en primera persona, que también me parecía importante como que estuvieran presentes aquí, por eso les hemos pedido que nos digan unas palabritas. Vamos con el primer audio. Hola, me llamo Morgan, tengo 17 años, he ido a 2 encuentros, soy una persona no binaria y realmente no creo que tenga mucho más que decir que no puedan decir otras personas, pero realmente siento que los campas son una cosa súper importante, es un espacio súper bonito y súper seguro para tanto jóvenes como peques, para las infancias, siento que es súper importante, para las preadolescencias y adolescencias incluso más, porque es un momento de la vida súper vulnerable y estar entre gente que te entiende, gente que ha tenido las mismas vivencias que tú es súper importante y además es un espacio súper seguro, súper divertido,
donde se puede ir una semana a desconectar, a estar entre iguales, a pasarlo súper bien. Creo que es súper importante salir de esos espacios tóxicos que se pueden tener en casa, sobre todo ahora mismo con el auge de la ultraderecha. Cada vez hay menos espacios seguros en casa y es súper importante hacer cosas como los campas, donde la gente puede tener un espacio seguro, bonito, donde puede estar entre iguales y entre gente que les entiende y que tiene sus mismas vivencias, para realmente sentirse seguros y seguras y segures al 100%, aunque sea una semana de su año. 17 años. O sea, yo con 17 años no podría argumentar ni la mitad de lo que dice esta persona en el audio, ¿vale? O sea, creo que también como hay que hacer ahí como esta cosa de decir, chicas, hay gente que lo está haciendo muy bien, que se está esforzando muchísimo y que está existiendo de una forma preciosa. Con esto, es verdad que hablamos mucho también de la importancia de espacios no mixtos, ¿no? Ujú. Espacios como curados, digamos de alguna forma, para que pues un determinado perfil de personas puedan entrar y otro perfil de personas, pues no. Y hay mucho debate a veces también con esto, ¿no? Pero claro, pues, con la cantidad de otros espacios donde hay pues, muchísima mixtura, digamos, el hecho de que existan espacios como este son importantes también para esto que escuchábamos, ¿no, a Morgan? Sí, o sea, es verdad que somos súper flexibles con eso, si vienen hermanos, si vienen amigues, si viene Peña que te dice Fuera. como... No, Fuera cis. total, No, no, claro. claro, y a veces viene Peña que dice como, yo no soy trans, pero me gustaría mucho y no sé qué, es como, vale, que luego de repente cambia un pronombre al tercer día, ¿no? Claro. Pero como que es guay, yo creo que esté hecho para, Ujú. o sea, que sea un espacio hecho para personas trans. Que luego venga gente que es cis, pues está genial también, porque como también cuando ha venido gente cis nos ha dicho mucho, joder, se me ha abierto una puerta aquí, ahora veo el mundo desde otro lugar, como que también veo que otros espacios son posibles. Y es que todos somos queer. O sea, Todos. trans todo el mundo no, pero queer sí, porque pues esa sensación de habitar la grieta y de que cuanto más la habitas, más tú eres, como que eso nos pasa a todos. Y en la infancia mucho más, que todavía no te has encajonado en un sitio. Entonces como también es muy bonito cuando viene gente cis. Pero es guay que esté hecho pa' peña trans. Sí. Claro. Eso es súper importante y por lo que dices tú, ¿no? De decir, jo, qué bonito si en esos momentos de grieta y de indefinición nos hubieran dejado realmente libres y no nos hubieran obligado a elegir tantas cosas o nos hubieran forzado a hacer determinadas cosas, ¿no? Morgan no está sole, viene acompañado de otro audio precioso. Bueno, personalmente a mí me ha ayudado muchísimo el campa y me ha traído experiencias que voy a llevar siempre conmigo. Considero súper importante conectar con gente que te comprenda, como yo personalmente me he sentido comprendido el tiempo que he estado y pues que puedes recibir apoyo de tu entorno y tal siempre y que está genial todo eso, pero que al final hablar con alguien que ha vivido lo mismo que tú o experiencias similares pues te cura un poco, ¿no? Y bueno, eso, simplemente sentir que todo este tiempo no he estado lo que viene siendo realmente solo y que siempre va a haber gente ahí fuera pasando lo mismo que tú y poder vivir esa felicidad de compartir esas experiencias con otras personas y vivirlas juntas y tal. Y pues de ahí salen experiencias preciosas y claro, expandir tu red de apoyo que siempre hace bien, ¿no? La verdad es que existan estos espacios así pues de encuentro me hace sentirme súper completo y pienso que son súper importantes porque a mí me habría encantado vivir estas cosas con 13 años, pero la vivo con 18, ¿no? Me hacen igual de feliz, pero me doy cuenta de la importancia real de poder crear estos espacios para que las niñas más pequeñas puedan descubrirse sin ese miedo que al final tenemos un poco todos dentro, ¿no? Tienes una cara de orgullo. Es que son perfectos. O sea, no es orgullo, es admiración. Es que les admiro un montón a todos, sí, sí. ¿Qué es lo que crees que estas personitas han podido vivir que a ti, por ejemplo, te hubiera gustado vivir en uno de estos campamentos en los que ibas cuando eras más pequeño? Pues yo creo que el poder dormir en la habitación que les dé la gana. Bueno, a ver, que les dé la gana si de repente no están hablando toda la noche, ¿sabes? Claro. Pero que les dé la gana. Poder pasar a los baños que quieran, poder llevar la ropa que quieran, poder expresarse como quieran, poder hacer de repente un día drag. Como ese tipo de cosas me parecen súper bonitas. Y como tener la libertad de expresarse, de preguntarse entre ellas, de descubrirse, de como intentar hacerlo bien.
Sí, no sé. Como ese momento tan simple y tan sencillo como que lo que dices tú, ¿no? Que digas, pues quiero dormir en esta habitación o en esta otra sin que importe el género y la combinación de personas que haya en ese espacio. Mm. Em, y eso también supongo que a veces invita, ¿no? Y pasa a veces cuando escuchamos como desde fuera en plan de, ya, bueno, muy bonito esto, pero ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo es esto de que personas que se identifican como hombre compartan los mismos espacios con personas que se identifican como mujer y no sé qué, no sé cuántos? Que si la gente quiere hacer algo malo, lo va a hacer en el espacio que sea, me refiero. O sea, que no porque estés en un Total. espacio o en otro vas a estar libre de que te pasen cosas, ¿no? Pero supongo que también habréis tenido que enfrentar em, conflictos, ¿no? Que hayáis tenido que solucionar entre estas personitas. Sí, ha habido muchos conflictos, claro, también. Pero bueno, hacemos lo que podemos. O sea, como que también tenemos las herramientas que tenemos en cada momento. Al final, ser monitores, aunque ahora mismo no estemos como en una estructura jerárquica, que somos como una base horizontal, Ujú, pero bueno, nos explotamos nosotros mismos. ya, Entonces, como pues dormir tan pocas horas y pues tener un espacio limitado con peña que está viviendo su movida fuera, su contexto, es como que a veces la intervención llega hasta un punto. Entonces, pues los conflictos, a veces tal como llegan, se van, ¿no? Como que no podemos solucionarlo. claro. Que Pero llegas bueno, hasta donde puedes y luego como escuchábamos, ¿no? En plan de que el hecho de que exista una semana en la que sientas que... Una semana, o sea, es que... en la que sientas que puedes estar libre, que sientes que puedes realmente como estar sin la necesidad de tener que seguir ningún patrón específico a la hora de estas cosas que vemos como tan simples como ir a un baño o a otro, o dormir en una habitación o llevar una ropa o estar tal, es como una puerta de salida impresionante, ¿no? sí. Y, y también me pregunto a nivel, por ejemplo, corporal, cuando, pues claro, todos estos momentos de vestuarios, piscinas, no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo, cómo lo viven, ¿no? Porque también es como muy diferente el hecho de que te puedas como, que puedas optar por, pues por eso, por bañadores que normalmente a lo mejor no serían los que la gente te otorgaría y demás, y cómo ellos lo conviven en un espacio más público, cuando lo comparten conjuntamente. ¿Cómo es ese Ujú. momento? Pues como que yo soy moni también en espacios en los que no hay chavales trans. Es Sí. como que siento que el cuerpo para todo el mundo en verano, como pues con la gordofobia, bueno, con todas las cosas que nos atraviesan los cuerpos, como que es una movida. Ujú. Entonces aquí recuerdo el primer campamento que había una piscina y estaban todos como, pero ¿para qué hay una piscina si somos trans? Y era como, joder, ves que a mí me apetece bañarme y tal, y es como, no, no. Y entonces ya una tarde dijimos los monis como, vale, a ver, vamos a hacer tarde de piscina, pero ponemos pulseras, ponemos como otras cosas, y quien se quiera bañar que se bañe, y quien se quiera quedar con ropa que se quede con ropa, y, o sea, como un poco lo que queráis, estar en Claro. bañador o no, tal. Y todo el mundo, vale, vale. Entonces todo el mundo sentado haciendo pulseras, no sé qué, ya nos metimos a algunos monitores y ya uno de ellos dice, bueno, venga, yo me meto también. Bueno, se empezaron a levantar y a meterse todos a la piscina, y era como, hacía 10 años que no me bañaba, hacía 5 años que no me bañaba. eh, y entonces fue súper guay. Y eso es lo que nos va pasando año tras año. Y es verdad que alguna vez vamos a la playa, por ejemplo, y da igual. O sea, igual la gente mira un poco mal. Pero también es verdad que en la infancia suele haber bastante cispassing Ujú. y luego pues nos miran igual más a los monitores. Claro. Es como, pues ya está, bebé, Pues ya ya está. no nos da igual, ya Exacto. está. O sea, Sí, pero qué transformador es el simple hecho de poder darte un puto baño y disfrutar. O sea, que es hasta eso te increíble. lo roben, ¿no? Mm, Es increíble, ¿no? Que no se deje a la gente disfrutar de ese espacio porque hay tanta norma y tanta tensión en el ambiente de que yo mismo, y yo no soy una persona trans, de yo no haberme sentido libre de poder bajarme a la piscina a bañarme sin sentir que tensión, va a pasar algo, te van a pegar, te van a mirar, te van a no sé qué, ¿no? Como esa violencia que no te permite ni siquiera disfrutar de la cosa más simple del mundo como es darte un baño, ¿no? total. Ya, es horrible. Pero, ojo, lo disfrutan un montón nosotros también. Y es como que a mí también me pasa que me baño con gente trans y estoy más cómodo de que cuando me baño con gente cis. Claro, Bueno, no siempre, ¿no? no Pero siempre, claro. como en espacios en los que sí que hay violencia y así, prefiero estar con gente trans. Ujú. Pero sí, ¿Por qué crees que merece la pena ser monitor? ser monitor. Ah, porque a mí me encanta estar con chavales, como que pienso que las estructuras como de la sociedad que nos condicionan un montón
en la infancia y en la adolescencia a veces afectan de otra manera. Como que yo aprendo un montón de ellas y desaprendo muchísimo de mí mismo. Entonces, o sea, de lo que he aprendido. Entonces me encanta estar ahí, verles jugar, como también darles un poco de voz si luego estoy en la militancia o estoy en espacios en los que por ser adulte igual se me escucha más. Ujú. Entonces, sí, y como también fui niña y tuve espacios de ocio, pero no me sentía del todo seguro, como poder generar eso es una manera de decir, como esta voz que había en mi infancia de la vida no es para gente como tú, como decir, no, la vida sí es para gente como yo. Lo que pasa es que, pues hay mierdas, pero sí que es para la gente como nosotros. Ujú. Entonces, para mí ser monitor es guay. Y como también es un curro que no tiene ningún tipo de prestigio, pues está bien porque como que te sientes mucho más de igual a igual y jugando y sí. En plan, no soy un profesor Claro, que he hecho todo esto, entonces tú ahí, yo aquí, ¿no? O sea, como que claro. es como más de igual a igual. Sí, yo creo que se abre mucho la puerta a hacer como una pedagogía más libertaria y más chula. Y luego, antes lo mencionabas y lo hemos hablado varias veces, ¿no? Cómo es la importancia que tiene la familia, ¿no? También por lo que decíamos, ¿no? Es importante para la gente que nos esté escuchando que pueda haber familias, gente que tenga gente cercana o que pueda ya observar, porque todo se ve, mi amor, todo se ve. Si tú abres los ojos, tú sabes por dónde van los niños y por dónde, cuando se sienten libres, como hacia dónde les lleva la vida, ¿no? ¿Qué recursos hay o si hay alguien que nos esté escuchando que quiera buscar como en plan de, buena parte, obviamente la DISI como un campamento y una opción válida para poder, pues eso, disfrutar de campamentos de verano? ¿Qué otros recursos hay durante el año a los que la gente a lo mejor pueda acudir? Si quiere informarse, si quiere buscar como, vale, tengo este niño o tengo este sobrine o tengo este niño en mi cole. ¿Cómo crees que se puede la gente informar o qué recursos hay? Si es que hay muchos, que Mm. no hay muchos, claro. O sea, hay recursos, hay bastantes. Ujú, Lo que pasa es que, pues desde la DISI como que no nos relacionamos mucho con así lo más institucional ujú, y como que hemos tenido también experiencias chungas como infancias claro, en distintos recursos que de repente hay como a niñas a las que les vienen genial. claro, Entonces yo les animo como a buscarlos y a ver si a alguno le cuadra alguno. claro. Pero bueno, Lo como ponen en que Google, en ChatGPT, sí, que que tienen que ningún poner. trabajador es Dios, ningún trabajador, iba a decir, social, ningún trabajador social es Dios, como que nadie sabe mejor que tú, ningún médico sabe mejor que tú quién eres o qué eres, ninguna persona cis, por mucho que haya trabajado con gente trans. Ujú, Entonces, bueno, pero yo lo que recomiendo es, pues, hacer ocio como en el barrio o en... O sea, por ejemplo, estoy también en un grupo de scout que es antifascista y que hay como gente de todo tipo y que ujú. la peña trans está súper cómoda dentro de... Entonces, como buscar grupos de scout, por ejemplo, o grupos de ocio, intentar conocer a gente trans, yo para mí es como lo más... Claro. Sí, Mm, como también hablar de esta interseccionalidad, ¿no? Al final, de que creo que hay muchas cosas que compartimos, que son opresiones, a lo mejor no directamente exactamente las mismas, pero que las compartimos, ¿no? Y que aquí lo hablamos mucho, la importancia de, mm, pues, la gente migrante, la gente trans, la gente queer, la gente disidente por diferentes razones. Realmente compartimos muchas más cosas de las que nos separan, ¿no? Entonces, en el momento en el que empiezas a involucrarte activamente en buscar a esas personas y relacionarte con ellas, de repente ahí aparecen, pues eso, aprendizajes, tomas conciencia de cosas muy bonitas, pues eso, aquí pues como nos sentamos y yo tengo la suerte de poder sentarme con tanta gente, pues eso muy bonito, simplemente escuchar a alguien, ¿no? O sea, mm. escuchar la experiencia de alguien es simplemente escuchar, ya es algo como muy transformador porque te invita a como ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y cambia mucho, ¿no? O sea, que Total. comparta contigo o que no tenga nada que ver contigo. Mm, sí, mazo. O sea, además yo pienso mucho que el mayor sufrimiento de la peña trans es el estrés de minorías. Entonces, como que muchas veces los recursos están enfocados a la medicalización Ujú, o a la psiquiatrización o a la intervención como más a nivel familiar de estructura de la familia. Es como que yo creo que el mayor sufrimiento para un chaval trans es como sentirse rare, sentirse fuera de lugar y que la mayor aspiración no es como llegar a un punto concreto de la transición, sino como llegar a no sentirse el raro. ujú. Entonces como para mí eso es, sí,
¿Y qué punto, no? Esto lo hablo mucho yo con mi amiga Celeste, que ella dice, pero ¿por qué la transición tiene que ser como un viaje hacia un lugar específico, ¿no? Es como, la vida no tienes que llegar y es como ahora ya, pum, carné. Este es tu carné de Total. tal. No hay que llegar a ningún lugar, ¿no? Hay como que ir explorando, ir viendo y parar, pues como en un viaje, ¿no? Pues me paro aquí un Mm, rato, me ha gustado estar aquí, luego ya me he cansado, me cojo y me vuelvo a ir a otro lugar, ¿no? O sea, como una cosa un poquito más flexible, ¿no? Que a veces, como lo que dices tú, ¿no? Como que lo que se cuenta también mucho cuando la gente no tiene información es como que parece que hay que llegar a un lugar específico, ¿no? De hay que hacerlo así. Y total. es como, no, también lo dice mucho Elsa Ruiz, ¿no? En plan de, lo trans es como un traje a tu medida, o sea, que tú decides cómo quieres que sea y de la forma en la que sea, ¿no? Tú decides cómo quieres estar en el mundo. Sí, que la peña o sea, la peña cis transiciona todo el tiempo. O sea, los hombres estos cis que están ahora cuestionándose su masculinidad y como que también es una manera de transicionar. Ujú. Como cualquier... Explica esto, que esto es chulísimo, me encanta. O sea, sí, como que creo que todos tenemos cosas que nos han asignado por los genitales con los que hemos nacido que nos oprimen. Todo el mundo. Entonces como que la vida es una transición hacia liberarnos de todo tipo de opresión y no es como un camino en el que al final somos libres, es como, pues esto ahora me renta, luego no, luego sí, pero todos estamos transicionando todo el tiempo. Entonces a mí como me parece una cosa súper de ponernos en el foco, decir, la gente trans transiciona, también es que nos llamamos trans, o sea, Claro. entiendo que invite a Entiendo eso, el pero equívoco, ¿sabes? Pero mm, sí. sí, y que también genera, a mí por lo menos me generaba mucho estrés en la adolescencia como pensar, vale, venga, tengo que acabar la transición porque si no, no voy a poder estar bien, ¿no? Y un poco los referentes que había, que perfectos, porque, ojo, estaban hablando desde su lugar concreto, pero Ujú. como que era mucho de, pues ya que tomo testosterona, soy un hombre de verdad, y no sé qué. Y era como, ¿y cuándo voy a ser una persona no binaria de verdad? En plan, Claro, claro. a eso cómo se llega, O además, sea, ¿dónde ¿no? está el check de toda la lista de cosas que tengo Total. que tener para ya que me den el carné de persona no binaria perfecta, ¿no? Claro, sí, sí, no existe. ¿Qué referentes has tenido tú mientras crecías? Pipi Lastrum. Me encanta. Pipi Lastrum es Perfecta. como Sí, totalmente. increíblemente la mejor. Pipi Lastrum, Vicky el Vikingo también. Ujú. George de los 5, que era como la serie esta... Sí, esta de los 5 que iban como les pasaban un montón de cosas, ¿no? Claro, y que decían que se llamaba Georgina, pero que quería que le llamasen George y le tratasen como un chico. Y es una serie de no sé de qué año, en plan. Entonces, pues un pedazo de transmasculino perfecto. Entonces, yo sí, yo como que pensaba mucho que quería ser pirata, que no sé qué. Como la sensación esta de, pues de lo butch, yo creo que era un poco... Tu movida. Sí, o como lo andrógino en cuanto a lectura que se puede hacer, pero un poco Ujú. así, lo machorro, lo tal. Y hemos hablado de la importancia de la familia y el impacto que tiene que tu familia te acompañe, Hmm. te abrace y dé espacio para que tú puedas ser, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido el tema de la familia? Si lo quieres decir, si no lo quieres decir, ¿no? O sea, Eh, ¿cómo estás con la familia en ese sentido? pues bueno, depende de con quién, de la familia, Claro, claro. la familia es amplia. Pero como de la familia elegida y con la gente con la que me he ido quedando, de con quien he crecido, que es con casi toda, pues muy bien. A ver, es verdad que siempre hay momentos de que te aconsejan desde un lugar que sin darse cuenta te están tratando mal, ¿no? Como, Ujú. jo, no te hagas esta operación porque hay mucho riesgo, porque da miedo, porque tal. Es como si que ni siquiera te estás parando a escuchar qué necesito o qué quiero o cuántas ganas tengo de desaparecer si no me la hago, en plan. Pero es como que a veces desde el miedo no se ha dado esa escucha y desde el miedo como que también ha habido, ¿no? Pues cosas de, pues no te pongas ese pelo o... Que te queda increíble. Por favor, la gente, si no está viendo el vídeo, que lo pongan, ¿vale? Quiero Gracias. ese pelo, lo quiero para mí. Muchas gracias. Yo lo he copiado también, así que... Perfecto, de copia en copia. Sí, eso como que a veces sí que ha habido por sus miedos como cosas en las que me han quitado libertad y me ha dolido mucho. Entonces es verdad que a veces no lo he sentido como familia, Ujú. pero ya sí. Y como que ellos también, o sea, como que son bastante chulis. He tenido suerte. Bueno, es que al final yo creo que hay una parte que es muy complicada con la familia, que hay mucho de perdón también, ¿no? De entender desde qué lugar muchas veces se han dicho las cosas o cómo te han acompañado equivocadamente o acertadamente, ¿no? Y como que obviamente no todo es su responsabilidad, también hay una responsabilidad sistémica. Hmm,
Pero por otro lado, pues chico, hay veces que es como, pues vete a la mierda, ¿sabes lo que te quiero decir? Que muy bien, pero también la opresión que sufren las personas trans, las personas queer, pues es como, pues hay a ratos que no se puede sostener y te tengo que mandar a la mierda. Y a lo mejor ahí, a lo mejor ahí reflexionas un rato y dices, ah, coño, que a lo mejor aquí me he equivocado y yo me he metido en una movida que no tenía que meterme, ¿no? Ya. O sea, que hay una parte de aprendizaje también, yo creo que por parte de las familias, que por muchas ganas de intentar hacerlo bien, pues a veces es como puntito en la boca y escuchemos un poquito más al otro. Em, ¿Qué mensaje le darías a toda la gente esta que se va a poner tan nerviosa escuchando un capítulo tan tranquilito, tan relajado? ¿Habéis visto qué relajados estamos aquí? No hay ningún problema, todo bien, todo se habla, todo se debate, ¿no? Y sin embargo, esto que parece tan evidente y tan sencillo aquí tú y yo sentados, genera un nivel de violencia altísimo, ¿no? En el momento en el que esto sale a pues, esos espacios que no nos gustan nada, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente? Yo creo que hay gente que no va a escuchar nunca y que no tiene ganas de escuchar absolutamente nada, pero sí que creo que hay gente que lo que le falta es información o contexto, o que no tiene la oportunidad de sentarse contigo a que le expliques cómo funciona este campamento, ¿no? Entonces me pregunto qué le dirías a esa gente. Pues que yo he sido niño y he querido cambiar y he querido ser de otra manera. En plan, que yo rezaba todas las noches pidiendo a Cristo que, por favor, me cambiase y no he cambiado. Y como que yo también me he tragado el discurso de las terfas y como que lo he llegado a entender en algún punto y aún así no he podido cambiar. O sea, que es que somos y no se... Hasta que no cambie la estructura, hasta que no desaparezca el género como... Es que va a haber gente trans y la va a haber en la infancia, la va a haber en la adolescencia, en la edad adulta, en la vejez. Existimos, entonces pues ya está, o sea, que nos deje de perseguir la gente para pegarnos, que nos dejen de tratar mal, que se dejen de reír de nosotros, porque entiendo que lo diferente a veces como que despierta algo en nosotros y como que también nos ataca un poco nuestra identidad, desde el miedo a cambiar. Pero que es que somos y no vamos a dejar de ser y lo único que estáis generando es violencia y dolor y sufrimiento. Entonces, yo qué sé, que si alguien de repente puede bajarse de la burra en la que esté, por más que crea que es lo correcto, que es lo que Jesucristo le manda o que es lo que, yo qué sé, iba a decir un nombre de una terfa, pero mejor no, pero es lo que una terfa te dice que es el feminismo perfecto, como que es que no se puede cambiar. Y es que hay mucha gente matándose, o sea, suicidándose, que son asesinatos sociales. Hay mucha gente que nos han perseguido, o que nos han pegado, o que nos han violado desde ese odio a lo trans. Hay mucha gente que se ha ido de su casa, gente que está sola, que está envejeciendo sola, muriendo sola por esto. Entonces parad, o sea, como que la broma del helicóptero igual hace gracia cuando no has visto a una persona o has ido al entierro de una persona porque no podía ser ella misma. Entonces es como que entiendo desde dónde va, pero que ya está, o sea, como que tiene que parar. Pues yo creo que ya. Si habéis escuchado, si no os habéis enterado, podéis echar para atrás unos segunditos y podéis volverlo a escuchar. Yo creo que está súper bien explicado y que se entiende muy bien y es muy facilito, que yo creo que ya basta y que el mundo es de todes. Entonces, creo que ya hemos entrado en una fase en la que, por suerte, cada vez somos más, cada vez nos colectivizamos más, cada vez nos asociamos de la forma en la que sea y que cada vez nos damos más la mano y que basta ya, que el mundo es nuestro y que quien no lo sepa o no lo entienda, pues que le dé una vuelta. Tienes el veranito para leerte algún libro, para verte algún vídeo, para buscarte a Charlie o a cualquier persona por redes que te informe un poquito, que te haga darle vueltas a la cabecita. Y sobre todo, que si a ti no te quita absolutamente nada que las demás existan como les dé la gana, pues chica, déjalas en paz. Gracias, Charlie, eres perfecto. Gracias a ti, eres perfecto también. ¿Qué te vas a hacer este verano? Pues de campamentos. Ah, todo, vaya. Sí. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pregunto? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde me siguen? ¿Dónde te siguen? En plan En de redes, en redes. ¿dónde A la se- Disi, a Soci la Disi. No se llama así. Buscarlo. O sea, Ah. vosotros busquéis en la descripción del Sí, episodio total. y ahí lo explicamos todo. Aquí nos vamos de verano. Yo creo que está muy bonito que nos regaléis una suscripción a Patreon para este verano, para que sigamos sobreviviendo, porque esperamos volver en una quinta temporada
que además el 5 ya sabes que es que tiene la rima facilísima, así que aquí estaremos para veros. Un besito, muchas gracias y chao, chao. ¡Hala!